En el anterior tutorial veíamos algunas de las características de las funciones como son el dominio, el recorrido, los puntos de corte con los ejes y el signo de la función. Hoy vamos a centrarnos en analizar el crecimiento y decrecimiento de la función, así como los máximos y mínimos. Vamos a ello. Vamos a hablar ahora del crecimiento y decrecimiento de la función. Una función es creciente en un intervalo si, cuando tomamos un valor de x menor que otro, la imagen del primero es también menor que la del segundo. ¿Vale? Por contra, una función es decreciente en un intervalo si, cuando tomamos un valor más pequeño que otro respecto a la x, las imágenes respectivas son, al contrario que en el caso anterior, la imagen de la primera será mayor que la de la segunda. ¿Entendido? Esto, que es un poco lioso, lo podemos ver en la gráfica del punto anterior, ¿vale? Hemos dicho creciente, ¿vale? Si por ejemplo tomamos el valor 1 y el valor 2 de x, vemos que la imagen de 1 está más abajo respecto a la imagen de 2, es más pequeña. ¿Sí? ¿Lo veis? Y sin embargo, si tomamos por ejemplo el valor menos 2 y menos 1, estamos en un intervalo decreciente porque veis que la imagen de menos 2, que es 0, es más grande que la imagen de 1, que es negativa. ¿De acuerdo? Bueno, y otra cosa que tenemos que tener claro es que existe lo que se llama la función constante, o una función es constante en un intervalo si todos los valores en ese intervalo, todos los valores de x tienen la misma imagen, el mismo valor. ¿De acuerdo? Lo hemos visto gráficamente, vamos a ver cómo lo vemos con los puntos. Sabemos que menos 7 es menor que 0 y la imagen de menos 7 será mayor que la imagen de 0. ¿De acuerdo? Si esto ocurre, el intervalo es decreciente. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo ocurre? Hemos tomado los valores, son 45 y menos 4. Sin embargo, cuando nosotros tomamos los valores de x, 1 y 10, el primer valor es más pequeño que el segundo, pero sin embargo la imagen de 1 es más pequeña que la imagen de 10. La imagen de 1 es menos 3, la imagen de 10 es 96. ¿Entendido? Lo que antes hemos visto gráficamente, ahora lo vemos con valores. ¿Vale? Bien, esto como hemos visto, así con valores y que se puede ver gráficamente, para verlo a través de la fórmula necesitamos ver dos conceptos. Uno que es el de la tasa de variación, ¿vale? De la función en un intervalo, que va a ser la diferencia entre las imágenes de ese intervalo. ¿Vale? Fijaros que tomamos el extremo derecho del intervalo, le restamos el extremo izquierdo. ¿Vale? Y luego está la tasa de variación media, en la que a la tasa de variación la dividimos por la diferencia entre los valores del intervalo. ¿De acuerdo? Bien, pues si esa tasa de variación media es mayor que 0, diremos que en ese intervalo la función es creciente. Mientras que si la tasa de variación media en ese intervalo es menor que 0, diremos que la función es decreciente. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, pues además, si la tasa de variación en ese intervalo es igual a 0, diremos que es una función constante en ese intervalo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo, para que lo entendamos. Vamos a coger el intervalo del eje negativo, ¿vale? Que nosotros ya sabemos por la gráfica que va a ser decreciente. Vamos a ver si es verdad, ¿vale? Bueno, pues nosotros hacemos lo que nos pide la fórmula. Veremos que los valores son, el numerador nos va a quedar negativo y el denominador nos va a quedar positivo, con lo cual da igual cuál sea el valor, pero nos va a quedar un valor negativo, con lo cual en ese intervalo la función es
decreciente, como ya sabíamos por la gráfica. Vamos a ver qué ocurre en el intervalo que va en la parte positiva del eje de las X. Bueno, pues nosotros cogemos dos valores de ese intervalo y vemos que en este caso tanto el numerador como el denominador son positivos, con lo cual nos va a salir una tasa media de variación positiva y en ese intervalo la función es creciente, como nosotros bien sabemos y podemos ver en la gráfica. ¿Lo veis? ¿Sí? Bueno, pues hay que tener una cosa bien clara, ¿vale? En cuanto a crecimiento y a decrecimiento, volvemos a hablar de intervalos, con lo cual vamos a tener que darlos con intervalos. ¿Sí? Bueno, continuamos. Explicamos ahora otra de las características de las funciones, como son los máximos y mínimos. No todas las funciones van a tener máximos y mínimos, pero tendremos que saber cuáles de ellas sí tienen, ¿vale? Primero, una función tiene un máximo relativo en un valor de x igual a si para todos los valores que están cerca de ese valor de x, de ese entorno, ¿vale? Sus imágenes son menores que la imagen de a, ¿vale? Si f de x de cualquiera de los valores del entorno es menor que f de a, ¿vale? Eso que suena un poco extraño así por definición, lo pasamos a la gráfica, veréis que es mucho más sencillo, ¿vale? Tenemos ahí la gráfica, si nosotros hacemos esa gráfica, veremos que habrá un máximo relativo cuando la función pasa de creciente a decreciente. ¿De acuerdo? ¿Entendido, verdad? Bueno, de la misma forma, habrá un mínimo relativo en un valor de x, en x igual a si para todos los valores del entorno de a, las imágenes de esos valores son siempre mayores que la imagen de a, ¿vale? Es decir, cuando f de x es mayor que f de a para todos los valores que están cerca de x igual a, ¿vale? Gráficamente, ¿qué ocurriría? Que la función pasa de decreciente a creciente, ¿de acuerdo? Bien, cosas que tenemos que tener en cuenta. Tramos en los que la función es constante, no se habla de máximo y mínimo, ¿de acuerdo? Lo pongo gráficamente, veis ahí, tenemos la función, hay un tramo constante, no se habla de máximo y mínimo porque en los valores cercanos a a tienen el mismo valor y hemos dicho que tienen que ser o mayores o menores, no iguales, ¿vale? Para que sea máximo y mínimo tiene que pasar de decreciente a creciente o de creciente a decreciente, ¿vale? No vale el tramo constante, ¿de acuerdo? Bien. Y otra cosa, esos máximos o mínimos que hemos dicho que son relativos se convierten en absolutos cuando son el mayor o menor valor que toma la función en todo su dominio, ¿de acuerdo? Cuando son el punto más bajo o más alto de la gráfica, entonces estamos hablando de máximo o mínimo absoluto, ¿de acuerdo? Bien, para acabar, como veíamos en otras características, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de valores de x. En este caso no hablamos ni coordenadas de puntos ni de intervalos, sino de un valor de x, ¿vale? Diremos que hay un mínimo o un máximo en x igual a y el valor que sea. Puede ser 2, menos 3, ¿vale? ¿De acuerdo? Damos el valor de x. No hablamos de puntos en concreto ni de intervalos. ¿Entendido? Terminamos aquí con este tutorial. Vemos las últimas características en el próximo. Chao. Hasta el próximo vídeo. Let the mag be with you. Nos vemos por las aulas.